Internacional de este viernes. Comenzamos hablando del Medio Oriente porque Israel anunció este jueves que deportará a Europa a los activistas pro-palestinos de la flotilla Global Summit dirigida a la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu elogió a las fuerzas navales por interceptar todos los barcos y detener a 473 activistas trasladados en principio al puerto de Ashdod y luego a una prisión israelí en el sur del país. Global Summit calificó la acción como un ataque ilegal en aguas internacionales y reiteró su intención de seguir intentando llevar ayuda a Gaza pese a lo que considera tácticas de intimidación del ejército de Israel. La operación, que duró unas 12 horas, frustró el intento de incursión de más de 40 navíos que buscaban violar el bloqueo naval israelí sobre Gaza. Netanyahu destacó que la acción impidió la entrada de las embarcaciones y repelió lo que calificó de campaña de deslegitimación contra Israel. La flotilla partió de Barcelona en septiembre con participantes de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos, tras hacer una escala de 10 días en Túnez. Los organizadores denunciaron ataques con drones y maniobras de hostigamiento. El objetivo de la flotilla, según sus organizadores, era abrir un corredor humanitario y poner fin al conflicto, una zona donde la ONU advierte que la población sufre de hambruna. Por cierto que también la interceptación de la flotilla ha generado protestas en varios países del mundo, incluyendo España y el Reino Unido. También se han registrado manifestaciones en París, Francia, debido a lo que consideran una acción hostil de Israel al evitar que los activistas llegaran a la Franja de Gaza, decían, para romper el bloqueo que existe sobre el enclave que atraviesa el conflicto la próxima semana 2 años. Este es el contexto en Medio Oriente, con esto que ha sido noticia durante estos días porque se esperaba que la flotilla se acercara a las costas de Gaza. Vamos ahora a cambiar de tema porque 2 personas fueron asesinadas y 3 resultaron gravemente heridas en un ataque frente a una sinagoga en Manchester durante la celebración del Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. La policía británica confirmó la detención de 2 sospechosos y señaló que el atacante abatido portaba un posible artefacto. El agresor embistió a peatones con un vehículo y luego apuñaló a un agente de seguridad antes de ser neutralizado. El primer ministro Keir Starmer expresó su consternación por los hechos y ordenó reforzar la seguridad en todas las sinagogas en virtud de proteger a la comunidad judía en el país. El líder laborista adelantó su regreso de un viaje a Dinamarca para supervisar la respuesta, y el rey Carlos III y la reina Camila expresaron también estar profundamente conmocionados y entristecidos por este ataque, especialmente en un día tan significativo. Líderes políticos y comunidades de todo el Reino Unido condenaron el atentado. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, lo calificó de vil y repugnante y llamó a combatir el antisemitismo, mientras que la Fundación de Musulmanes Británicos lo describió como un acto despreciable y cobarde y se solidarizó con la comunidad judía. Y vamos a hablar ahora de Europa del Este. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este jueves que Moscú observa atentamente la militarización creciente de Europa y prometió una respuesta a las amenazas. Esto luego de que los países europeos incrementaran recientemente su gasto en defensa a raíz de la ofensiva de Moscú en Ucrania. Simplemente no podemos ignorar lo que está sucediendo. No tenemos derecho a hacerlo por razones de nuestra propia seguridad y, repito, nuestra defensa y protección. Por lo tanto, estamos siguiendo de cerca la creciente militarización de Europa. ¿Son solo palabras o es hora de que tomemos medidas para contrarrestarla? Durante un foro en Sochi, en el suroeste de Rusia, Putin acusó a Europa de impedir una solución al conflicto en Ucrania y de llevar a cabo una escalada permanente del conflicto. El mandatario ruso también volvió sobre los orígenes del conflicto, acusando a quienes se consideraron vencedores al final del acto, en fría, de haber querido imponer a todos concepciones unilaterales y subjetivas de la seguridad. Según Putin, eso se convirtió en la verdadera causa originaria no solo del conflicto ucraniano, sino también de muchos otros conflictos graves del inicio del siglo XXI. Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump intentó a su regreso al poder acercarse a Moscú para encontrar una salida en Ucrania, Putin adoptó un tono más conciliador hacia Washington.
No obstante, consideró que el envío de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a Kiev constituiría una nueva escalada entre Moscú y Washington. Algunos altos cargos estadounidenses plantearon la posibilidad de vender ese tipo de armas a los europeos para que se las entreguen a Ucrania. En el marco de estas declaraciones de Vladimir Putin, Rusia y Ucrania realizaron un nuevo intercambio de prisioneros de conflicto, 85 militares y 20 civiles liberados por cada bando, según informó el Ministerio de Defensa ruso este jueves. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el canje y destacó que ya han logrado repatriar a 7.000 ciudadanos desde el inicio de la invasión rusa. Estos intercambios se mantienen como el único resultado concreto de las negociaciones de paz entre ambos países, desarrolladas en Estambul en 3 rondas sin mayores avances. A pesar del incremento o del estancamiento en el diálogo político, las liberaciones continúan siendo una de las pocas vías de cooperación. Los esfuerzos de mediación internacional, incluidos contactos entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin, tampoco han logrado encaminar un acuerdo para poner conflicto fin iniciada por Moscú hace 3 años. Ahí tenemos las imágenes entonces de este intercambio de prisioneros ucranianos y rusos. Pero este tema también resuena en Europa, sobre todo también la preocupación por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo de la Unión Europea. No solamente también por esto, sino por la supuesta burla a las sanciones internacionales que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por eso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó este jueves a Europa a aumentar la presión contra la llamada flota fantasma rusa, que Moscú presuntamente utiliza para esquivar las sanciones económicas. París detuvo el sábado el Boracay, un buque petrolero con bandera de Benín que Moscú utilizaría para esquivar las sanciones occidentales. La embarcación estuvo fondeada frente a la costa de Dinamarca el mes pasado durante los misteriosos vuelos de drones que las autoridades atribuyeron a Rusia. Según nuestras cifras, hoy en día entre el 30% y el 40% del esfuerzo bélico se financia con los ingresos de la flota fantasma. Esto representa más de 30.000 millones de euros. Por tanto, es extremadamente importante aumentar la presión sobre esta flota fantasma, porque reducirá claramente la capacidad de financiar este esfuerzo bélico para Rusia. Las autoridades francesas detuvieron al comandante y al segundo de a bordo del Boracay, ambos de nacionalidad china. El comandante será juzgado en febrero por rechazo a obedecer, pero la fiscalía no aclaró si el acusado esperará el juicio en libertad, ni si el buque actualmente fondeado frente al puerto de Saint-Nazaire puede continuar su ruta hacia India. Y en España llega un nuevo revés judicial que afecta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado propuso este jueves enjuiciarla ante un jurado popular por presunta corrupción y tráfico de influencias en un proceso que suma mayor presión sobre el dirigente socialista. Peinado, que la semana pasada ya había ordenado otro proceso por malversación, sostiene que la investigación preliminar justifica un juicio por sospechas de corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida y ejercicio ilegal de una profesión. Begoña Gómez, que hasta el 2023 dirigió un máster de gestión, siempre ha negado las acusaciones. La esposa del presidente del gobierno es señalada de beneficiarse del cargo de su marido para obtener financiamiento, en especial del empresario Juan Carlos Barrabés, además de apropiarse de un software universitario. El caso generó tensión entre la Fiscalía y el juez y reviva la polémica que en abril del año pasado llevó a Sánchez a considerar sin éxito su dimisión como presidente del gobierno. Ya hablamos ahora de la región latinoamericana. Más de 16.000 personas murieron por la violencia en Haití desde principios de 2022. Así lo informó este jueves el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien advirtió que puede que lo peor esté aún por llegar. Me preocupa que las fuerzas del orden estatales hayan utilizado una fuerza letal innecesaria y desproporcionada en sus operaciones contra las bandas. Por ejemplo, las operaciones de las fuerzas del orden representan más de la mitad de los asesinatos y heridos registrados en lo que va del año. La ONU detalló que solo en el primer semestre de 2025 se produjeron más de 3.000 homicidios. El alto comisionado para los derechos humanos alertó además sobre el impacto en los niños, víctimas de trata, explotación y reclutamiento forzado por parte de las pandillas.
También recordó que la mitad de la población, unos 6 millones de personas, necesitan asistencia humanitaria. Turk señaló y saludó también la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la transformación de la misión multinacional de apoyo a la policía haitiana en una fuerza antipandillas mucho más robusta, con el fin de intentar contener la violencia que asola el país. Y relacionado a este tema, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció este jueves entrenar a policías de Haití para contribuir a su pacificación, pero descartó el envío de efectivos panameños al país caribeño azotado por la violencia. No vamos a mandar soldados a Haití a morir a Haití, porque es lo más probable que pase. Eso está verdaderamente suelto de toda coordinación institucional, y lo que va a pasar ahí es muertes. El 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos y Panamá que transforma la misión multinacional de seguridad en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas, con el objetivo de frenar la violencia en el empobrecido país. Para ello tendrá un máximo de 5.500 uniformados, 5 veces más que el personal que tenía la misión. Junto a Panamá, Chile, Guatemala, El Salvador y Belice también apoyarán los nuevos esfuerzos diplomáticos para pacificar Haití. Según Mulino, su país entrenaría a los policías haitianos sin algún costo. Panamá cooperará con el tema de Haití, proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá. Pueden venir a Panamá, en nuestras academias, podemos formarlas, podemos trabajarlas, entrenarlas para lo que puedan darse. Chile también pretende apoyar el entrenamiento de policías y tampoco enviará tropas a Haití. La misión multinacional de seguridad, liderada por Kenia, fue creada en 2023 para reforzar las operaciones de la policía contra las pandillas que controlan casi la totalidad de la capital del país, Puerto Príncipe, y a principios de 2024 obligaron a dimitir al entonces primer ministro Ariel Henry. Era la respuesta de Panamá ante esta crisis que atraviesa Haití en los últimos años. Panamá no es un vecino tan cercano de Haití, digamos, no tiene frontera con ese país que es el más pobre de la región, pero sí está dispuesto a ayudar a entrenar a los policías haitianos en medio de este colapso del sistema político y también el impacto social que tiene esto debido a la gran cantidad de muertes de haitianos en los últimos años ante el azote de las pandillas que controlan casi en su totalidad la capital Puerto Príncipe, y esto ha preocupado a Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Sin embargo, hay una misión multinacional de fuerzas para enfrentar esta realidad en el país, pero no ha cumplido su objetivo hasta el momento, y por eso esta semana se aprobó la ampliación para que pueda cubrir los objetivos que se quieren lograr y poder desalojar a las pandillas o al menos acabarlas, digamos, en este contexto, ¿no? Y por otra parte está el tema migratorio que afecta a los haitianos que han huido debido a esta tragedia durante los últimos años a República Dominicana, que sí es vecina de Haití y que, por cierto, también ha tomado medidas contra la migración irregular que ha llegado desde el vecino país. Una dura realidad para los haitianos.